Hola, mi nombre es Joan Carrillo, soy estudiante de cuarto curso en Ingeniería Informática Industrial y Robótica impartida por la Universidad Politécnica de Valencia y hoy voy a presentar el proyecto final de la asignatura Modelado y Control de Robots. Bien, abajo en el slider del vídeo tendréis los diferentes capítulos que este va a tener y en la descripción dejaré el enlace a GitHub para que podáis indagar en el proyecto en caso de que queráis. Como vemos, estamos en Unity. Este es un motor gráfico para creación de videojuegos principalmente en 3 dimensiones. Nosotros, los informáticos industriales, lo utilizamos para la creación de digital twins, gemelos digitales, como por ejemplo en este proyecto, el cual consiste en hacer la inspección a una superficie, como vemos en este caso un capó. He creado mi propio robot y ahora veremos por qué y qué ventajas tiene esto. El proyecto trata sobre la inspección de superficies. Ya hemos visto el entorno, ya hemos visto el robot, el capó y demás, así que ahora vamos a meternos en temas reales de industria. Bien, aquí tenemos dos imágenes. Estas dos imágenes tienen algo en común. Son control de calidad. En la izquierda, la imagen es de Autis Ingenieros, una empresa en la cual tuve suerte de trabajar antes de ingresar en estudios universitarios. Y a la derecha tenemos un producto de Innovision. Las referencias las dejaré al final del vídeo y en la descripción para que podáis pues indagar en estas empresas. Bien, como bien sabemos, esto tiene algo en común con lo nuestro y es que es un control de calidad, pero tienen una gran diferencia y es que ellos trabajan en estático. Es decir, el robot se encuentra sobre un punto fijo, en este caso una peana. Como vemos en nuestra escena, el robot se mueve sobre un track. Entonces, esto significa que nosotros trabajamos en dinámico y ellos en estático, debido a este track. Y más adelante veremos la diferencia principal, ya que esto nos ahorra mucho tiempo de ciclo. Para entender mejor este concepto, se han creado dos imágenes. En la primera vemos representada la vibración. La vibración es perteneciente al movimiento. Si existe desplazamiento, existe movimiento. Ergo, si no existe desplazamiento, no existe movimiento. ¿Eso qué significa? Que la superficie, cuando hay un movimiento, puede verse sometida a vibración. Y cuando no hay movimiento, pues no se ve sometida a vibración. Nosotros eso lo compensamos igualando la superficie a las trayectorias que hace el robot, mediante 4 sensores láser que veremos más adelante. En este vídeo vemos cómo el vehículo sale de la línea de producción y llega hasta el control de calidad. Los robots empiezan a trabajar cuando el vehículo se para, es decir, estático. Tiene sus ventajas, como por ejemplo evitar la vibración, pero pierdes en tiempo de ciclo, ya que entre comillas estás parando la producción. En este proyecto vamos a ver una solución entre muchas, las cuales se pueden aplicar a este problema. Para entender un poco mejor el concepto de dinámico y estático, vamos a explicarlo con un pequeño ejemplo. Vale, como vemos en la imagen, tenemos una línea de producción, donde el coche sale por la izquierda y llega hasta la derecha. Esto se consideraría un cambio de línea. Bien, imaginemos que tenemos en estático. Entonces, el coche podría tardar, por ejemplo, 60 segundos en llegar desde la salida de la línea de la izquierda hasta la entrada de la siguiente a la derecha, 60 segundos, por poner un ejemplo. Bien, en estático, el comportamiento que este tiene es viaja de una línea hasta quedarse en un punto. Cuando se queda en un punto, se queda sin movimiento, se queda estático. Entonces el robot empieza a trabajar, bien sea reparando la superficie o, en nuestro caso, haciendo la inspección de la superficie. Imaginemos que son 60 segundos, pero haciendo el control de calidad está 30 segundos. Pues estos 30 segundos que ha estado quieto el coche se suman al tiempo de ciclo, teniendo así 1 minuto y medio. Ahora, vamos a explicar el concepto de dinámico. Esto en dinámico lo evitamos. ¿Por qué? Porque el coche viaja de izquierda a derecha y el robot, como está en dinámico sobre un carril, lo va acompañando. El problema, el coche se somete a vibraciones, pero nosotros hacemos la compensación mediante los láseres. Entonces, sabemos que de la izquierda a la derecha, de la salida de la línea 1 hasta la llegada de la línea 2, se tardan 60 segundos, pero no necesitamos que el coche se pare, por lo que nos ahorramos 30 segundos frente al estático que hemos visto previamente. Para poder afrontar estas vibraciones o estas rotaciones, traslaciones, se han aplicado unas fórmulas matemáticas que veremos a continuación para dinámico, pero tengamos en cuenta que lo que se está haciendo en este proyecto es una inspección de superficies, no la reparación.
Para la reparación de superficies podríamos usar, por ejemplo, estas dos fórmulas y bueno, todo el desarrollo que estas conllevan para poder realizar una buena compensación a la hora de reparar la superficie sometida a vibraciones que produce el movimiento. Ahora pasamos a explicar los dos componentes más importantes. Uno es el robot y el otro es el plano. Primero que nada vamos a hablar del robot. Como vemos, el robot lo he construido en SolidWorks, aquí lo vemos, y este nos da pues varias opciones, como por ejemplo, primero que nada, crear la tabla de Navier-Hartenberg, más adelante lo veremos. Después podremos controlar la cinemática inversa, después el jacobiano, un controlador jacobiano basado en DLS, y ya después pues un control dinámico con mínimo jet, por ejemplo. Entonces, nosotros lo que hacemos es el robot lo manipulamos en tiempo real, es decir, alteramos su dinámica dado un plano. ¿Qué es el plano? El plano, como vemos aquí, tenemos 4 puntos. Estos 4 puntos son dados por un sensor láser cada uno. Es decir, tenemos 4 sensores láser que miden distancia. Y gracias a esa distancia, nosotros podemos sacar el plano. Como bien sabemos, 2 puntos forman una recta, 3 puntos forman un plano. Y nosotros tenemos 4 puntos, por temas de redundancia y demás. Esto lo que nos da es una posición del plano y la normal, que esto es súper importante para saber hacia dónde está apuntando el plano, es decir, hacia dónde se dirige su superficie, su rotación, por así decirlo. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de las matemáticas para entenderlo todo bien desde abajo y, primero que nada, pues vamos a ver la reconstrucción del plano mediante sensores láser. Cada sensor láser proporciona un punto tridimensional de impacto sobre la superficie, de modo que en cada instante se dispone de 4 puntos en el espacio. Este vector representa la dirección entre 2 puntos iniciales del plano y define uno de los ejes principales de la superficie. Este segundo vector se calcula desde el mismo origen y aporta una dirección adicional contenida en el plano. Este tercer vector permite mejorar la robustez geométrica del cálculo del plano utilizando una segunda pareja de puntos. He ahí lo que dijimos antes de que 3 puntos forman un plano, pero nosotros usamos 4 puntos para hacerlo más robusto. A partir de los vectores del plano se calculan 2 normales parciales mediante el producto vectorial. La normal del plano inicial se obtiene como la medida normalizada de ambas normales parciales. El eje EX sub 0 se define proyectando un vector del plano sobre la superficie para garantizar ortogonalidad con la normal. El tercer eje del sistema del plano se obtiene mediante el producto vectorial, completando una base ortonormal. Entonces partimos de aquí. La transformación rígida entre el plano inicial y el plano actual se estima minimizando el error cuadrático entre los puntos correspondientes, y la rotación estimada permite actualizar los ejes del plano para obtener su orientación actual en el espacio. El ángulo del pitch se calcula proyectando la normal actual sobre el eje inicial del plano. El ángulo del roll se obtiene de forma análoga a partir de la proyección sobre el segundo eje del plano inicial. Este paso proyecta el eje actual del plano sobre el plano inicial para aislar la rotación en yaw. El ángulo de yaw se calcula comparando la orientación proyectada con los ejes del plano inicial. Vemos que la traslación nominal representa el avance esperado del plano a lo largo de un eje conocido. Se calcula la diferencia entre la traslación medida y la traslación esperada. Esta componente corresponde al desplazamiento alineado con el avance nominal. Y por último, vemos cómo la componente restante representa el desplazamiento lateral o vertical no previsto que se utiliza para corregir la trayectoria del robot más adelante. Entonces, aquí ya tenemos la traslación inesperada, que es lo que buscamos. Vale, una vez ya tenemos claro cómo reconstruimos el plano mediante los 4 sensores láser, ahora tenemos la traslación inesperada, la cual esta la vamos a aplicar aquí en el sistema de captura y reproducción de trayectorias, lo cual tenemos, primero que nada, la trayectoria que se define como una secuencia ordenada de poses locales del efector final, donde cada punto almacena posición, orientación y un posible disparador asociado. Eso lo veremos más adelante, ya que cada punto puede también accionar la salida de la cámara. Vale, después, una vez tenemos la secuencia, podemos sacar la posición local del efector y para ello se transforma el sistema de referencia de la base del robot para almacenar la trayectoria de forma independiente de la escena global. Hay que separar la base con la escena global, ya que las geometrías probablemente no coincidan.
Y una vez tenemos esto, después pasamos a la orientación local del efector, que se expresa en coordenadas locales de la base del robot utilizando la rotación inversa. Durante la reproducción, cada punto almacenado se convierte de nuevo en una pose objetivo, en coordenadas de mundo, aplicando la transformación de la base del robot. Eso que quede muy claro. Después, la posición local almacenada se le añade una corrección vertical, en este caso la altura, el incremento del desplazamiento vertical y que compensa las variaciones de la altura del plano reconstruido. Vale, después la posición corregida en coordenadas locales se transforma a mundo para obtener la consigna final que se envía al controlador cinemático. La orientación almacenada se expresa nuevamente en mundo aplicando la rotación de la base del robot. Antes de aplicar la consigna, se limita la velocidad lineal y angular del efector para garantizar movimientos suaves y evitar saltos bruscos. Ahora vamos a ver el sistema de referencia y el significado del incremento de I. Vale, el sistema de referencia global en Unity trabaja con el eje Y de mundo representando la altura física y permanece fijo independientemente del robot, eso lo tenemos claro. Las trayectorias se almacenan en coordenadas locales del robot y se transforman a mundo únicamente en el momento de la ejecución de la simulación. En el término incremento de I representa exclusivamente la variación vertical del plano reconstruido y se aplica directamente sobre el eje de altura antes de enviar la consigna del robot. Entonces, para entender esto mejor, esta estrategia nos permite mantener de forma intacta la trayectoria horizontal mientras el efector final se adapta dinámicamente a la altura real de la superficie. No vamos a ver todas las fórmulas de DLS y la dinámica del robot, ya que esto es muy farragoso, pero yo creo que la gente que entienda un poco de robótica sabrá cómo funciona la cinemática inversa, directa y jacobiano. En caso de no saber, pues en descripción voy a dejar todo el proyecto pues para que podáis indagar.